Sí, yo recomendaría mucho. Bienvenidos a Radio Locura, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, el podcast donde hablamos de las personas que son exploradores de la lógica y del mundo espiritual y que a veces se hacen acompañar de malas decisiones y un poquito de drogas. Híjole. Un podcast de arte, música y literatura donde decimos mamada y media. Mi nombre es Alex Siriana, Alex Soriana para los amigos. Me pueden encontrar en las redes sociales, como lo verán aquí en la pantalla, como alex.siriana. Y vayan a escuchar mi música, está en cualquier plataforma de streaming. Son 3 discos, se los pueden aventar en un solo día y mandarme dinero. Y un EP también, por cierto. Y un EP. Ok, mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. En YouTube específicamente más o menos literatura, donde comparto acerca de cosas que a nadie le importan, pero a todo mundo le sirve, es decir, libros, literatura, ideas escritas, pero también habladas, porque también es un gusto compartir las letras boca a boca. Les agradecemos mucho, de lengua a lengua, de golpe a golpe. Y también les agradecemos mucho a todos los comentarios que nos han dejado, compartido, precisado. Síganlo haciendo, ¿no? Suscríbanse y además aceptamos las propuestas para revisarlas de artistas para siguientes episodios y sobre todo que compartan este video y los anteriores con sus mayores enemigos, amigos, amigues y las personas que más odien y amen en la vida. Así es, entonces recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 76.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y en el artista de la semana tenemos lo siguiente. La brujería, la magia y el espiritismo y el arte son conceptos que no tienen ni acción ni fundamento en la lógica. Hegemónicamente a través de la historia, el mundo del pensamiento filosófico occidental ha sido cooptado por la perspectiva masculina, enterrando muchísimas mujeres con espíritu radioactivo, altamente enérgico y altamente creativo. La bruja de la pintura de la cual hablaremos hoy es un lago donde convergen todos los ríos de reivindicación de las mujeres artistas, y quiero que quede claro que lo que escucharán el día de hoy es algo para tomar en cuenta el resto de sus vidas, ya que les voy a quitar la venda de los ojos sobre altas figuras del arte como Kandinsky, para darle lugar a la contrahistoria del arte, en la cual yace, lamentablemente, una de las artistas visuales más prolíficas desde la prehistoria, básicamente. Una mujer que dedicó gran parte de los latidos de su corazón a ayudarnos a todos y a todas a entender la red de la existencia que nos precede y en la que vivimos. Una mujer que, como muchas otras, vivió bajo el yugo del implacable machismo de la época y que, a pesar de estas circunstancias, logró proliferar la bioma de sus ideas, que eran la biota, perdón. Como que era la bioma también. El bioma es de sus ideas, que era tan de ella como son nuestras. El mundo inefable de lo espiritual y lo abstracto de nuestros propios pensamientos. Hoy vamos a hablar de la verdadera madre de la revolución pictórica del arte, a quien su espíritu de la época contemporánea enterró por no saber cómo lidiar con la salvajidad femenina, con la violencia de las ideas disruptivas que no encontraron, tan disruptivas que no lo puedo decir, que no encontraron cabida en ese momento. Y con toda la apertura de ustedes, nuestros radioescuchas, vamos a limpiar la casa ideológica y poner en el lugar que le corresponde a la mujer que cambió por completo la forma en la que vemos y percibimos no solo el arte y la pintura, sino la relación de la mujer en el arte y sobre todo nuestra conexión con nuestro propio mundo interno. Ilma af Klint. Gran artista. Sí. Una amiga artista. Bueno, pues entrando en materia. Esa es, vale. Ilma af Klint nace en Solna, Suecia, un 26 de octubre de 1862, ya llovió. Obviamente, una afable Escorpio, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, nace en Solna, que es un municipio integrado en el área metropolitana de Suecia. Y vamos un poquito más rápido porque de su infancia casi no te vas a encontrar nada. Uh-huh.
Pero de los 20 a los 25 años estudió en la Real Academia Sueca de las Artes, uno de los pocos centros que admitían a mujeres en Europa en ese momento, y donde aprendió las técnicas que le permitieron trabajar como retratista y paisajista. Que ahorita ya verán que era como una doble vida. A pesar de esta formación, debemos tener en cuenta la dificultad para una mujer artista en aquella época, para poder tener acceso a círculos artísticos, ¿no? A cualquier lado en general, de hecho, sí. Pues todo estaba destinado básicamente para los artistas masculinos. Ella pertenece a la primera generación de mujeres europeas que se formó académicamente y formalmente en el arte. Tal cual. Unos años más tarde, la academia le puso un estudio a Ilma, después de que se graduó, junto con otras dos compañeras en un barrio muy artístico y bohemio de Estocolmo, el Kungsträdgården. Okay, allí aprendió a pintar académicamente, bueno, más bien lo desarrolló. Quien hizo este pinche script es un estúpido, pero a ella le hervía algo en su interior, algo espiritual. Quizás debido a la trágica experiencia de acompañar en el lecho de muerte a su hermana de tan solo 10 años. Wow. Debido a una fuerte gripe que en ese momento, pues sabrás que era como un cáncer, ¿no? Cualquier cosa te podía matar. Venían saliendo de la época victoriana, ¿no? La gente se metía, ¿qué era? ¿Heroína o qué era? Lo que sea para curar la gripe. Se metían cualquier mamada. Más bien, morfina, se metía morfina por cualquier estupidez, pero bueno. Con su hermana intentaba comunicarse hasta el más allá, a través del espiritismo, cosa que era bastante común, porque como ya mencioné, venían saliendo justamente de la época victoriana, que históricamente había concluido recientemente para cuando este particular interés despertó en ella. En el Centro de las Artes, que fueron los que le facilitaron este espacio en Kungsträdgården, Klint realizó tanto retratos como paisajes de estilo naturalista, en lo cual destacó bastante, siendo reconocida como una de las alumnas más brillantes de la academia. Es por eso que fue facilitado este lugar, el Kungsträdgården. Es que es importante para que quede claro en la memoria colectiva del Una vez mundo. concluidos sus estudios. Su nueva locación le permitió abrirse al mundo de las personas que compartían sus intereses artísticos y filosóficos, integrándose también a círculos tanto feministas como artísticos de la época. Hay que decirlo, solamente como una invitada, ¿no? Como una persona para experimentar, porque no la dejaban ser la principal. Ni exponer. Ok, muy mal. Tras el trágico suceso. Qué trabalenguas, hermano. Perdón. Quien hizo ese script se preocupó mucho por eso, ¿eh? Sí, así lo escribió. Tras el trágico suceso de la muerte de su hermana, se acercó a los Rosacruces, que era una secta que yo no me atrevería a hablar al respecto. Ni siquiera pronunciar su nombre de nuevo. Solamente una vez. La antroposofía, que para las personas entendidas ya sabrán de qué estoy hablando, pero para las personas que quieran aprender un poco más sobre esto, la antroposofía es un sistema de pensamiento que postula la existencia de un mundo espiritual objetivo, e intelectualmente comprensible y accesible a la experiencia humana. O sea, materialista, existen los fantasmas de a de veras. Así es. Esa es. Perfectamente. Okay. Y la teosofía, que podría sonar un poco parecido, pero a esto se le designa así a otro sistema de creencias de sabiduría ancestral y sin edad, que es eterno, que aduce al conocimiento de la verdadera verdad real, verdadera. Verdad. También ella estaba muy metida en estos temas y también de una manera muy particular en el espiritismo. Como Francisco I. Madero ya tendrá su radiolocura. El arzobispo de la democracia. Sí. El apóstol. Bueno, y el espiritismo, para ser más puntual con esto, es que es una doctrina que establece como principio la inmortalidad del alma, ¿no? Por eso aquí se meten con las psicofonías y cosas bien cabronas. Cosas bien intensas. Naturaleza de los espíritus y sus relaciones con el ser humano, ¿no? Muy bien resumido, ¿eh? Eso es lo que veía Francisco I. Madero. Que le hablaba a su hermano, por cierto. Bueno, cada vez más Af Klint se interesó por la espiritualidad y el más allá. ¿Y cómo plasmar pictóricamente estas sensaciones? Pues Ilma experimentó un poco.
Ok. Al principio con sesiones de espiritismo en las que pintaba en trance, totalmente en trance, a modo de la escritora automática surrealista, que ya veremos que fue posterior a esto. Claro pero que sí. digamos que la gente lo entiende un poquito más por ese lado, porque Con ese referente. Ajá. históricamente se conoce más eso. Y muchas otras veces, tiempo después, realizaría esos trabajos de medium de manera consciente. Ella misma. Claro, Wow. en sus 5 sentidos. Af Klint se empeñó en plasmar en los cuadros este mundo supraterreno, pero en la época no estaba muy bien visto esto, pues menos para una mujer que podría bien haber sido acusada de ser una bruja, ¿no? Uh-huh. Por lo que además de sus experimentos que continuaron de manera secreta, sus experimentos pictóricos, siguió practicando cuadros normales, entre comillas, para ganarse la papa, el pan, ¿no? Porque también era muy buena, paisajista y retratista. Ilma ya vivía una doble vida. Por un lado pintando paisajes y retratos para subsistir económicamente, y por otro se entregaba a la creación de nuevas obras místicas y disruptivas, adentrándose así en el ignoto mundo del arte abstracto. O sea, como una mujer maravilla, ¿no? Dos La personalidades. mujer maravilla del arte abstracto. Y ese puede ser el título. Muy bien. Wow. Se logró. Ustedes fueron testigos. Además, a través de la práctica mediúmnica, que vaya palabrota, güey, intentaba escapar del determinismo biológico que establecía que la mujer solo podía imitar y no crear algo original, que era una creencia bastante instaurada en ese momento. Rancia. Súper rancia, así que huele a... El vínculo de su obra... A lo peor que se puedan imaginar. Sí. A eso huele. A cloaca. El vínculo de su obra con el espiritismo cobra mayor interés si tenemos en cuenta que las sesiones espiritistas las realizaba con otras 4 mujeres con las que formaba el grupo de las 5. Se llamaban las 5. Órale. Directa a la flecha. Sí. Este grupo fue formado en 1896, ¿no? Ok. Más o menos lecturas, sigan a más o menos lecturas. Por favor. Literatura, siempre digo... Los dos canales existen, no te preocupes. Los dos existen, no se preocupen. Sí. Formado en 1896, perdón. Sí se puede, sí se puede. Es un buen número. Okay. Y es algo que ya verán un poquito después, que tiene algo que ver con Sigmund Freud. Él escribe la interpretación de los sueños en el 1899, Uh-huh. pero... solicitó que saliera publicado en 1900. sí, en la entonces editorial. digamos que es el 1900. Uh-huh. Entonces esto es unos 4 años antes de que eso ocurriera. Vale, ¿Okay? vale. Eso, mira. Pre-Freud. Pin. Uh-huh. Junto a otras 4 amigas, Klint y junto a sus amigas practicaban la escritura y la pintura automática, Uh-huh. ¿no? Que ya les dije, se verá reflejado en el surrealismo posterior. a partir de sesiones de espiritismo. Se reunían todos los viernes para sesiones de meditación y espiritismo, durante los cuales practicaban la escritura automática de acuerdo con los mensajes que recibían de unos espíritus a los que ellas denominaron los altos maestros. Durante una de las sesiones recibieron el encargo de los altos maestros de mostrar lo que habían visto del mundo espiritual durante las sesiones de los mediums. Uh-huh. Las otras artistas rechazaron participar en el proyecto, pero Klint, por supuesto, No se echó para atrás. no se echó para atrás. Era echada para adelante. Sí. Trabajó en la serie Los Cuadros del Templo, que será casi como su Biblia, ¿no? O sea, la obra de su vida. Que no es para menos decirlo, porque son las primeras obras abstractas, no solamente de Ilma af Klint, sino de toda la humanidad, que las inicia en el 1906 Uh-huh. y las termina en 1915. Ya hablaremos un poquito de ese periodo. Okay. Pero está compuesto por nada más y nada menos que por Tranquilo, 193 obras. Simplemente esa serie. Tiene más series. Pero se siente como 1000 y siente, tantas. no, Sí, sí. Yo me pasé horas viendo eso. Y seguirás, y seguirás. Esta serie se convirtió en el epicentro del desarrollo de su lenguaje abstracto y en la primera colección, como ya lo dije, de obras abstractas de toda la historia. Uh-huh. Y citando a Klint: no tenía ni idea de lo que se suponía que representaban las pinturas, sin embargo trabajé rápida y segura, sin cambiar una sola maldita pincelada. Lo de maldita yo lo puse, Pero puede ser creíble. pero idem. Durante los primeros años del siglo XX, Ilma af Klint participó en diversas exposiciones
tanto individuales como en grupo, aquí sí ya estaba cobrando un poco de relevancia, en las que dio a conocer su obra naturalista, ¿no? Más de Da Vinci, más... más clásica. Además, la pintora viajó por Alemania, Noruega y Holanda, Bélgica, Italia y, como no, Ciudad de Puebla. Junto a otros amigos. Eso realmente no es. Ojalá. Córtenlo. Para mí sí pasó a Puebla, ¿eh? Para mí sí estuvo aquí. Está aquí ahora, sí. La siento aquí, en el ambiente. Claro. Junto a otras compañeras hicieron toda esta gira artística y se unió a la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas. Un lamentable suceso Se aproxima. Tun, 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 tun. Suspendió su trabajo No. en esta icónica serie de pinturas. No me digas eso. Porque se vio orillada a asistir a su madre, quien había perdido la vista durante un periodo de 4 años en el cual abandonó el barrio de Kunsthausgarten. Tras la pérdida de visión de su madre, aunado a la voluntad de contactar a su hermana fallecida en el más allá, la incentivó a llevar cada vez más allá su experiencia vital, ya que ambos hechos, al menos dentro de la mente de Hilma af Klint, apuntaban muy poéticamente, en mi muy mal gusto, hacia la exploración de los límites de la visión. Ok, tal cual, del sentido de la vista. Una hermana que te espera más allá de donde puedes ver, de la vida, y una madre que no ve nada. ¿No? Ok, claro, los ojos, Entonces, la mirada, sí. todo eso. Día es chico, de Neverland. De Neverland, sí. Bueno, dado este suceso de que su madre pierde la vista, no retoma su labor pictórica hasta de los cuadros del templo, hasta el 1912, el trabajo que terminaría concluyendo 3 años después. Dentro de esta gran colección hay un conjunto al cual se le llama Los 10 Mayores, los cuales son 10 cuadros en gran formato, que es una de las cosas que les recomendaría que fueran a ver en este momento mientras escuchan el podcast, en los que se representó las 4 etapas de la vida, innovando incluso en la utilización de colores planos y tonos pastel, porque para los generación Z y los millennials y los generación X y hasta los baby boomers, va a ser algo muy, muy evidente que pues, las pinturas tengan estas cosas, pero no, Hilma af Klint no lo tenía en su época, no había nada. Lo instauró ella. Ella lo instauró. Okay. Entonces, colores planos, tonos pastel, algo que no se había hecho justamente hasta el momento, y cosa que Hilma describía con trazos guiados por los altos maestros, a quienes ella canalizaba en estas sesiones espiritistas. Todo está conectado. Pachamama, Padre Sol, gracias a la vida, gracias al amor, que decantaban en el lienzo en forma de círculos, óvalos, líneas, triángulos y espirales de una manera bastante recurrente. Vale. Patrones claros. Sí, yo parece que se los digo así como si nada, pero en realidad a nadie se le había ocurrido hacer eso, ¿no? Solo hasta que llegó ella. Hilma af Klint. Esta relación con el espiritismo hace que la obra de Hilma sea bastante hermética, situándose a medio camino entre lo decorativo, lo arabesco, la abstracción, el simbolismo, la pintura automática y obviamente las sesiones de espiritismo. A partir de 1906, fecha de arranque de su obra abstracta, empezó a incluir una combinación de letras y símbolos en sus cuadros. Algunas como la U, ¿no? Que era con el significado de espíritu, y la W, que era materia. Se repiten frecuentemente en su obra, así como el color azul para representar al principio femenino y el amarillo para el masculino. Muy diferente a lo que coloquialmente estamos acostumbrados, ¿no? Que sea azul y rosa. Ella es amarillo y... zapatitos azul y amarillo. Ok. Gran parte de la obra de Hilma gira en torno a conceptos binarios como hombre-mujer, día-noche, calor-frío, espíritu-materia, macrocosmos, microcosmos, y todos están relacionados evidentemente con la antroposofía. ¿No? También observamos cómo se repiten en varias obras algunos términos como la evolución, que además de ser referencia al desarrollo del ser humano en las distintas fases de su vida de acuerdo con presupuestos teosóficos, se asocia en su época al origen de las especies de Darwin, siendo la obra de la pintora sueca un claro ejemplo del trasvase de las ideas darwinianas a un contexto totalmente artístico. Wow. Fue una innovadora radical de un tipo de arte que daba la espalda a la realidad visible. Desde 1906 desarrolló un lenguaje abstracto. Son estas obras abstractas
sus obras secretas, sus grandes aportaciones a la historia del arte, las que hacía conmovida por la motivación de su ideología espiritista, más no las que, bueno, no todo tenía que ver con los retratos y los paisajes que hacía, ¿no? Que era lo que se conocía en ese momento. Abiertamente, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, puntualmente su obra consta de más de 1300 cuadros, perdón. Ahí sí son 1300. Ajá. Sí, eso, por eso me equivoqué. Te Ya adelantaste un poquito, ¿no? Sabrán perdonar los radioescuchas. Presentes y no presentes. Los del más allá también que nos escuchan en sesiones espiritistas, sí, Sí. claro que sí. Speaking in tongues. Y entonces, este dato de que empezó ella en el 1906, a ustedes les sonará como una mamada, dicen de ese pedo, ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero es más que relevante en términos históricos, ya que las primeras acuarelas de Kandinsky, junto con su libro De lo espiritual en el arte, datan del 1911. Y quiero que entiendan esto, ¿no? En 1911, para cuando Kandinsky saca esto, Irma af Klint ya había hecho todo esto, pero no se sabía absolutamente de su existencia en un sentido general, sí, uh-huh. del Abierto. público, ¿no? Entonces, de lo espiritual en el arte llega 5 años tarde, ¿no? Todos dicen, llegó 100 años antes, pero yo digo, llegó 5 años tarde de Irma af Klint, Uh-huh. porque Irma ya estaba explorando todos estos conceptos a profundidad artística y de experiencia. Así que con toda seguridad podemos desmitificar de manera reivindicativa a quien es mal llamado el padre del arte abstracto, Vasily Kandinsky, quien, dicho sea de paso, fue quien se autoproclamó, él Se nombró a sí mismo. se nombró a sí mismo como el precursor del arte abstracto, dato comprobable en una carta de 1935 que mandó a Estados Unidos, donde, sin culpar a su inocencia o ignorancia acerca de la existencia de Irma, porque Puede ser que no. Uh-huh. exactamente, él no sabía de su existencia, afirma ser autor del primer cuadro de pintura abstracta en la historia. Y sí, pero lo que él no sabía es que él ya había, a la cita con el arte, ya había llegado tarde. Y ni modo. Y pasó. Importante es hacer una revisión acerca de esto, ya que, a diferencia de Kandinsky, a pesar de ser la verdadera madre del arte abstracto, vivió bajo la sombra de la misoginia y la falta de reconocimiento, que en este caso, muy en específico, fue colateralmente impulsado por ese mismo machismo, lo que hizo que Irma decidiera personalmente no mostrar sus cuadros hasta años después de su muerte. Pero bueno, esto lo vamos a estar revisando un poquito más adelante, ¿no? Vale. La obra de Irma af Klint no es una abstracción real del color y la forma en sí mismos, que es un poco lo que postula de lo espiritual en el arte de Kandinsky, sino que trata de modelar lo invisible, lo inefable, ¿no? Desde luego, el arte de af Klint era una abstracción mucho más pura en el sentido de su origen, ¿no? No siguió un proceso para disolver la realidad, plasmó directamente sus sentimientos y emociones y las canalizaciones de los altos maestros, ¿no? La esencia misma. Entonces, era de origen, esto ya era abstracto, ¿no? Ok. Uh-huh. Esto dista muchísimo de la idea que se empezara a pregonar al final del siglo XX, que es un poco lo que ya nos tocó a nosotros, ¿no? Un poquito nada más, un poquito. De que Kandinsky junto con Kazimir Malevich y Piet Mondrian, que son ellos los verdaderos precursores de este movimiento de revolución, tanto pictórica como ideológica del arte, que es Uh-huh. el arte abstracto, ya que ninguno de los artistas antes mencionados utilizaba de manera parsimoniosa el concepto del abstracto, lo cual en esencia se podría parecer un poco más a las ideas surrealistas del automatismo y el lenguaje puro del inconsciente, que hay que decirlo. El concepto de inconsciente estaba apenas siendo explorado incluso por el mismísimo Sigmund Freud durante esos años, así que podemos decir con toda seguridad que, a pesar de nunca haber escuchado ni siquiera este concepto, Irma af Klint ya estaba haciendo uso de esos conceptos en su naturaleza, de una naturaleza parecida, ¿no? Del concepto del inconsciente, por supuesto. Siendo incluso precursora de los postes ideológicos surrealistas, que También vendrá tiempo después, Uh-huh. y haciendo ya un poco uso del psicoanálisis antes de siquiera escuchar el psicoanálisis, probablemente, ¿no? Una adelantada a todos, Sí, tal cual. sin siquiera planearlo, sin ni saberlo, ni Ni ser idea. reconocida por esto, en las sombras, incluso en las lecturas que un servidor hizo durante toda esta exploración hemerográfica. Ah, Todo lo que yo encontré
no tenía nada, no tenía nada que ver con eso. Eso yo lo junté porque me puse a leer, ¿no? Irma Clint, desde el inicio, en sí misma, como artista y como persona, empezó a considerar que podía hacer una obra un poco ya más compleja, ¿no? Vale. Y yo creo que de esa manera hay que verla de esa manera también, porque toda su obra no puede ser reducida simplemente a sus aspectos abstractos, ¿no? Por otro lado, si bien es de justicia incluirla en el relato del origen de la abstracción, de la vanguardia de la abstracción, debemos tener en cuenta que el proceso discursivo de desmitificación puede incluir tanto a los artistas héroes de la modernidad como a las mujeres artistas que también han acabado siendo mistificadas como heroínas también del feminismo y del arte, ¿no? O sea, en ambos sentidos. Claro, ¿no? exactamente. Okay. De este modo, para aplicar una metodología histórica artística, desde la perspectiva de género, no bastaría con incluir unos cuantos nombres de mujeres artistas, Okay. como las de sus amigas, que omití en un sentido de intencional para poder darle el spotlight a Irma Clint, ¿no? Mucho de esto se toma como en la nómina oficial del arte contemporáneo, como el arte siempre ha sido de los hombres, ¿no? Esto es lo que se vivía en esa época, es un poco lo que se vive ahora también, ¿no? Bueno, como rezago de eso, como resabio, más bien, ¿no? Okay. O sea, en esas épocas, ¿no? Ahorita ojalá ya no sea así, güey, pero... Pues no debe ser así. No debería ser así. Claro. Ok, entonces es como reconsiderar bien que ya estaban ahí, a pesar de que en el momento, por supuesto, que no se les tomó en cuenta. Sí, exactamente, Okay. ¿no? Lo que quiero creo que sí entendí. visibilizar es que eran invisibilizadas en ese momento, ¿no? Claro. Su obra es claro resultado de un trabajo artístico prolífico, deliciosamente autorreferencial, ya que, por citar un ejemplo, en otras series posteriores, porque tiene muchísimas series, son 1300 cuadros, ¿no? O sea, y si una de las más largas tenía 193 cuadros, imagínate cuántas hizo, ¿no? Integró todos los conceptos que ya había estado manejando. Ajá, que ya estaban preconcebidos como símbolos en la obra anterior, y para acabar de impresionarnos, detuvo su obra pictórica durante un año, por decisión propia, casi 2 años, para escribir un libro de 2000 páginas. O sea, si ya nos había dejado tarea pendiente, Sí. dijo, ahí les va algo para poner atención. Me voy a echar 10 Red Bulls al día y voy a, durante 2 años... estar en éxtasis de la escritura. Y a chingar a su madre. Bueno. En estas 2000 páginas ella ensaya literariamente todos los conceptos que pudo rescatar e intentar entender desde las profundidades de su obra. Se sumergió en su misma obra, ¿no? Se empapó de sí misma. O sea, una crítica de sí mismo. Sí. Claro. Que para ajustarse a los términos en los que fue creada, no eran obras enteramente hechas por ella, ¿no? Era por los altos maestros. Por la colaboración Claro. desde arriba, ok, sí. Y esto es lo que funcionó como un móvil para que ella intentara entender los trazos que ella llevaba haciendo de manera automática, entre comillas, entre comillas, desde hace más de 10 años. O sea, se redescubrió a sí misma con ese ejercicio. Y descubrió, sobre todo quería desencriptar los mensajes que ya estaban encriptados a través de la escritura pictórica automática que ya venía trayendo desde hace 10 años, güey. Ella se tomó el tiempo para entender qué es lo que su mano estaba haciendo, básicamente. Ok, analizó su obra para entender su obra. Sí. Ok, va. Una artista prolífica, como lo dije. Pero Después de la muerte de su madre, Irma Clint viajó a Suiza para reencontrarse con Rudolf Steiner. Allí se unió a la Sociedad Teosófica y continuó con el estudio de sus textos, obviamente de la Sociedad Teosófica. Un dato muy importante que había omitido yo de manera intencional, ya que Rudolf tuvo una gran relevancia, para bien y para mal, en la obra de Irma. No es tan malo, más bien ahorita lo verán al final. En breves instantes. En breves instantes. Rudolf fue el fundador de la Sociedad Teosófica, ¿no? Hay que hablar de este personaje. Rudolf. Venga. ¿Quién mierda es Rudolf? Órale, venga. Fundador de la Sociedad Teosófica, doctrina a la que Irma se suscribía espiritualmente casi desde sus inicios, y tras haber conocido, obviamente, a este hombre, porque lo conoce personalmente, ahí no había redes sociales,
Síganme como Rudolf Steiner. Su encuentro tuvo bastantes frutos en la obra de Ilma, y más directamente en su reencuentro después del fallecimiento de su madre, ya que tras esta reintegración de Rudolf en su vida, la artista pintó otra serie dedicada a las grandes religiones del mundo, que ya es un poco lo que nos llega a nosotros de la teosofía, ¿no? Como un conocimiento que tiene que ver con el budismo, con el judaísmo, con el cristianismo, todos los ismos religiosos, y también toman en cuenta, por ejemplo, lo prehispánico, lo egipcio. Todas las cosmogonías y eso filosofías. Es la teosofía, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, a la madre. Sí. Ella empieza a pintar, bueno, ya en esta etapa de su vida, pinta una serie dedicada a las grandes religiones del mundo, y otra también donde intentó plasmar ya como lo abstracto de eso abstracto, que era la dimensión espiritual de la naturaleza. Chíngate esa. O sea, al cuadrado. La artista Irma Afklint abandona la pintura por completo en 1925 para dedicarse enteramente a la teosofía. Wow. El arte abstracto ya estaba consolidado para ese momento, y muy poca gente sabía que eso ya había pasado. Ajá. De sombra sobre la sombra. Uh-huh. Entre ellos, evidentemente, el teósofo Rudolf Steiner, que conocía su obra de primera mano y siempre estuvo sorprendido por su calidad artística y espiritual. Aquí viene el detalle con él, que él le aconsejó a Irma Afklint que ocultara aquellos cuadros durante 50 años. ¿Por? Tú dime. No lo sé. Quizás tendrá que ver con que ella era mujer. Exactamente, porque sea. Pero él dijo, es que no van a ser entendidos. También hay que tomar en cuenta y hay que reivindicar esto, ¿no? No todo hombre es machista, ni todo hombre va a pensar eso, y ni siquiera tampoco en esa época. Él un poco su punto era que no iban a ser entendidos porque era arte abstracto, era algo que el mundo jamás había visto. O sea, como que lo dijo en general, que incluía... Era su impresión que la gente no iba a tomar de una buena manera eso, porque como ya lo había dicho desde el principio, iban a pensar como, o sea, es una mujer que está pintando, ¿no? Para empezar. Y luego está Educada. pintando cosas que no son para nada hegemónicas, ¿no? Tampoco. Paisajes, retratos, sí lo hacía, pero si veían esas pinturas era como... Una soga al cuello. Social, ¿ok? Sí. Cosa... Qué horrible. A este consejo lamentablemente ella le hizo caso, y por eso es que en vida y durante todos sus estudios de teosofía, nunca nadie supo que Irma Afklint que estaban hablando cara a cara con una de las personas más importantes de la historia del arte, ¿no? Ok, wow. Entonces en 1925 termina de producir su obra. Ella vive 19 años más, me parece, terminando así su obra artística con 1,300 cuadros, poco más de eso, 124 libretas repletas de anotaciones. 124 libretas. Yo nunca he visto tantas libretas juntas a la vez. Y estaban llenas de anotaciones. Por supuesto. Y es un chingo. 26,000 páginas escritas a máquina. Ah, también. Así muy es. bien. Escritora a tiempo completo también ahí. Sí. A máquina y a mano. Lamentablemente llegamos al momento donde tenemos que hablar acerca de cómo nos abandona Irma Afklint. No me digas eso. Se va a este mundo en el año de 1944, en Estocolmo, tras haberse mudado recientemente con una de sus primas. Dato irrelevante totalmente. En vísperas de cumplir los 82 años, sufrió un accidente en tranvía que intenté buscar y la verdad es que no lo puedo encontrar. Si lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios me harían un gran favor. Para que esté completo este episodio. Sufrió un accidente en tranvía que terminó por acabar con su existencia corpórea. Siguiendo el cuestionable consejo de su amigo y mentor espiritual Rudolf Steiner, dejó escrito en su testamento que toda su obra fuera pública 20 años después de su muerte. Ok. De cumplir la fecha de su muerte, 20 años después. Ok, sí lo entiendo. Ok, pues está bien preguntar ese dato. Por el motivo que sea, no se le dio bombo cuando esto ocurrió. Cuando pasaron estos 20 años... ignoraron su petición. No,
se llevó a cabo. Ah, ok. Pero ya la me había gente asustado otra vez. no le tomó tanta atención, ¿no? Ok. No sabían que estaban viendo, güey. No sabían que estaban viendo y es entendible también. La gente es ignorante como nosotros. A ella, exactamente. Sí, claro. A ella no le hubiera molestado esto, de hecho, nunca le molestó, ¿no? En un sentido personal, ya que a ella no le interesaba cambiar la historia del arte, a ella no le interesaba realmente eso, ella estaba muy entregada a la teosofía. A la búsqueda de la verdad verdadera, de la verdad. Y por eso es que su arte es tan profundo y tan inmersivo. Ella simplemente quiso plasmar el mundo ideal, enteramente platónico, ver con otros ojos que no sean los orbes del marfil tierno, comunicarse consigo misma a través de los planos de la existencia posibles. Ok. Y eso, amigos y amigas, muy pocos artistas lo han intentado de verdad, y dentro de todos los que lo han intentado, muy pocos lo han conseguido de la forma tan grácil con la que lo hizo Hilma af Klint. Ok. Reinventó el arte, trabajó hasta el cansancio en el parto de sus ideas, representó lo irrepresentable hasta el momento, vivió bajo la sombra del machismo y siempre supo ver con la lógica del espíritu que lo importante no era morir entre aplausos y reconocimiento, Para nada. sino ser portavoz de su propia voz, que al mismo tiempo era nuestra voz y que eran voces que venían de ella y de ningún lugar. Reconozcámosla entonces como lo que es, la madre y precursora del arte abstracto, prolífica y brillante pintora, pionera de conceptos que incluso los mismísimos surrealistas les hubiera encantado encontrar primero. Y eso Por es supuesto. un hecho, Sí. ¿no? Sobre todo Salvador Dalí. Sí, y André Breton. Una genia, una mujer que destacó por conectar su espíritu con su corazón y en esa conexión dejar que esa corriente eléctrica motorizara su mano para crear un mundo tan indescifrable como cotidiano como lo es el mundo de las ideas. Así es que con esto llegamos al fin de Hilma af Klint. Me parece que era un tema obligado para Radio Locura en el sentido del arte pictórico. Ajá, cubriendo esa parte de la pintura, pero también de las ideas, justamente, ¿no? Exactamente. Yo estoy maravillado, ¿eh? Yo sabía ciertas cosas, ¿no? Pero no había hecho esta investigación a fondo, también me enriquece. Y supongo que todos los que nos están viendo se están llevando muy buenas ideas, teosofía, ¿no? Religión, cosmogonía, y sobre todo entender los mensajes del más allá como quizás lo que está más acá, ¿no? Sí, güey. Me refiero, sí, suena chiste, pero me refiero que entender las grandes ideas o los ideales o las cuestiones platónicas con algo a veces tan material y tan trabajable como lo es el arte, pues se comunican bien, ¿no? Es una plática siempre abierta desde el principio de la humanidad. El arte es una gran plática desde las primeras pinturas en la caverna hasta la última música que se haga el día de hoy. Es una Y mañana. enorme conversación artística en la que todos tenemos el placer de ser invitados, ¿no? Solamente por tener la capacidad de expresarnos. Y de escuchar y de ver también. Y a eso iba, porque parece ser que durante mucho tiempo se ha creído que hay personas que no deben de estar en esa conversación, pero que siempre han estado, ¿no? Sí, En es este cierto, caso, es muy cierto. un ícono de ese sentido, pues es ella, ¿no? En tanto mujer, en tanto visionaria, en tanto escucha activa de las ideas, de la realidad y de técnicas de ese momento, ¿no? Que a lo mejor pueden pensarse incluso hasta el psicoanálisis. Pues Sí. eso no es ciencia, ¿no? La teosofía tampoco, en fin, pero eso no es lo importante es la búsqueda y la inmersión. Sí, ¿no? justo como digo al principio, hablamos de gente que es totalmente creativa, o sea, es gente que tiene una apertura hacia la creatividad que es envidiable, ¿no? Por algo tiene un Radio Locura, güey. Y admirable. Admirable, por supuesto. Pero bueno, amigos, no sean como el MoMA, que en un inicio le negó exposiciones a Hilma af Klint. Oh, en su De- momento, No, todavía ya viva. de póstumas. Ok, Y pues, ¿qué onda, cuando, no? cuando toda esta pesada e inevitable verdad de que ella era el pilar del arte abstracto les cayó encima, Ok. tuvieron la exposición más visitada en la historia de este museo hasta el año 2013, que me parece que es un récord que no se ha vuelto a romper. Pues no es para menos. Menuda artista, Claro, gran escritora, pintora, ¿no? Pensadora. Todo. escritora, pintora, muchas cosas, pensadora, filósofa, teosófica. Polímata, ¿no? De las que siempre ha habido, pero de las que pocas se recuperan, pero se tienen que seguir recuperando, ¿no?
como mujeres, en tanto sí, claro. ese personaje. Y a mí como reflexión justo me dejó toda esta lectura como cuántas veces no nos hemos topado con Yilmaz af Klint, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Pero sobre todo visibilizando esto, que ella siendo mujer en ese momento estaba siendo pues sitiada, ¿no? Estaba, bueno, no sitiada, pues rodeada por esas circunstancias adversas. Sí, sí, barricada, ¿no? Digamos, por las circunstancias. Y eso es algo que me gustaría reivindicar de ella, ¿no? Porque he de confesar que yo tenía una idea de qué era Yilmaz af Klint, pero a través de toda esta investigación que hice, me di cuenta que realmente sí es probablemente uno de los artistas y las artistas en general más prolíficas que pueda haber existido, ¿no? Es que es un chingo. Sí. En definitiva. Deja tú de que haya sido el tema, de que haya tratado, es mucho material, es muy prolífica, auténticamente. Aparte o sea, de sus pinturas y todo, o sea, 26,000 páginas a máquina, güey, y luego 124 pinches libretas, güey, de anotaciones sobre arte, güey, sobre cosas que ella también estaba viendo, de espiritismo, güey, sobre lo que ella veía en sus propias pinturas. Se me hace una locura, güey. Esto sí es digno de radio, locura, güey, sí estaba bien loca, güey, pero en muy buen sentido, güey. Una locura conectada con la inteligencia que relaciona y vincula cosas que aparentemente no tienen conexión. Y ahora ustedes ya también lo saben, están más informados, ¿no? Y nosotros también, en todo caso, no sé si quieras añadir algo más. Como no, me parece que ya di los statements que quería acerca de Yilmaz af Klint, una gran pintora. A mí me gusta mucho la forma en la que puedes ver sus cuadros, porque por ejemplo hay mucha gente que le gusta mucho Mark Rothko, ¿no? Uh-huh. Y ella tiene tintes muy parecidos en cuestión pictórica por los bloques de colores, ¿no? Que a mí eso es lo que me parece impresionante, que ella, cuando tú lo ves te parece muy moderno, pero en realidad ella lo estaba haciendo de una manera automática. Con esa transferencia de sabiduría desde los maestros, sí, ¿no? Canalizando los altos maestros. Okay. Entonces, a mí eso es lo que me gusta mucho encontrar en los artistas y en las artistas, que tengan una forma muy no sé, como personal y que se sienta correcta incluso para sí mismos, de cómo están plasmando las cosas que están intentando decir, ¿no? Porque una cosa es decir las cosas por decir, pintar por pintar, hacer estar retratos, por estar. Estar por estar, el típico que está sí. por estar, güey. Y claro. Otra es dedicarse a algo que sientes que te trasciende, y para ella, en el caso muy particular de ella, la trascendía incluso no solo en tiempo, sino también en presencia, ¿no? Porque trabajaba a través de esa transferencia, ¿no? Okay. Eso también se queda de tarea para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, apreciar esa traducción desde esos referentes, esos entes mayores, que no importa si no crees en eso, no importa si tú tienes una muy particular idea de Dios o lo que sea, puedes ver que hay un obsequio, nunca mejor dicho, un don, sí, ¿no? Que en este caso le llamaba a los grandes maestros, ¿no? Los altos maestros, pero que se puede entender como cualquier punto de donde se cruzan todos los puntos, el alef de estas informaciones, tanto pictóricas como de teosofía, como de filosofía, como de entrega verdadera a la técnica, sin andarle buscando si está bien, si está mal, sino hacerlo real. Y que para mí, de una forma muy poética y tal vez un poco más lógica, y sí, que a muchas personas se les antojará más lógica, si cuestionamos la existencia de estos altos maestros, sí, yo lo acabo de decir como ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Perdiste conexión con los altos maestros, ¿verdad? Me di Sí. cuenta. Hablando con los bajos maestros. Enanos maestros. Entonces, yo recomendaría empezar por la pintura de los cisnes. Específicamente los cisnes. Específicamente, porque es una obra donde se puede notar mucho los trazos que ella hacía, ¿no? Que eran muy característicos también de ella. Y este tratamiento que tiene como... Binario, exactamente. Los colores contrapuestos. ¿Ok? Así es. Y bueno, pues yo creo que sería todo lo que tendríamos que decir de Yilmaz af Klint. En esta ocasión, pero siempre se puede, es la idea de este programa, que se siga retomando este tipo de artistas. Por supuesto con ella que tiene tanto de dónde rascarle, observarle y volver a evaluar la misma historia del arte. Entonces, muchas gracias por haber visto este Radio Locura. Se logró una vez más. Todos los domingos a las 9
pm. Suscríbanse, dejen su like, su comentario, pídanos otros artistas, ya lo estamos acomodando en las listas de espera para que salgan en futuras ocasiones, y compartan desde luego estos episodios que estamos en segunda temporada, los anteriores también. Suscríbanse, todo eso que ya dijimos una y otra vez, síganlo haciendo, y muchas gracias. Venga, aplaude. Entonces, esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.